Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Feliz tarde. Vamos a iniciar el estudio. Vamos a hacer una oración al Señor para que nos acompañe. Les pedimos que inclinen sus rostros, se pueden arrodillar. Arrodíllense. Bendito sea el Padre, Dios de los cielos, que nos concede esta oportunidad de abrir la profecía y los eventos históricos por medio de Jesucristo, quien es nuestro guía fiel, nuestro director supremo, nuestro maestro, intercesor divino, sumo sacerdote del santuario celestial. Toda la honra y la gloria sean para nuestro Señor Jesús. Por favor, guíanos en el estudio. Por favor, concédenos concentración. Por favor, concédenos el Santo Espíritu para poder conectarnos, Señor, con estos eventos históricos, percibir tu mano poderosa y silenciosa, cómo trabajó en la Edad Media, que a pesar de ser una era tan oscura en este mundo, tú nunca lo dejaste abandonado. Siempre hubo alguna luz allí para el que quisiera fervientemente y sinceramente buscar la verdad, la iba a encontrar por medio de tus siervos, los valdenses, albigenses, paulicianos y todos los hermanos que se levantaron en esa época para promover la verdad según tú les indicaste. Por favor, concédenos y contágianos de este fervor de los albigenses, de este testimonio de estos hermanos de la antigüedad, para que podamos inspirarnos, Señor, y pedirte más fe a nuestra vida. En el nombre precioso tuyo, Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar, vamos a recordar a aquellos líderes que vimos esta mañana. Los primeros que vimos fueron los paulicianos, que eran ese segundo testigo allí en el Imperio Bizantino, en un área que no era del Papa, no era del Papa. Y esos paulicianos se fueron a Europa. Lo vimos hoy en la mañana. Ok, esa llegada de los paulicianos a Europa que se mezclaron con los albigenses, porque aquí ya iba a comenzar una guerra que el Señor no quería que estuvieran ahí, tanto por las cruzadas como por los sarracenos. El Señor los saca de Europa. Y vimos entonces algunos líderes. Vamos a recordarlos rápidamente. La hermana Paula nos va a compartir algo de uno de ellos que encontró adicional. Ahora después de almuerzo lo encontró, gracias al Señor. El primero fue Berengario de Tours. Estamos siglo XI, hubo más, desde luego, hubo más. Hemos visto Vigilancio, Columbano, Columba, bueno, hemos visto varios, pero estos ya son del siglo XI-XII, básicamente. Entonces acá Berengario de Tours, siglo IX, ¿ok? Él es el del que publicó el comentario sobre todo el libro de Apocalipsis. Bien. Después de él se levanta Pedro de Bruys, o por la misma época, Pedro de Bruys, y los seguidores fueron llamados petrobrusianos, ¿ok? Y predicó muchas cosas. Estuvo en contra del bautismo meramente formal, por ejemplo, que sin fe eso no sirve de nada. En cualquier sacramento pues debe estar Cristo, está presente espiritualmente. Las oraciones y limosnas no benefician a los muertos, o sea, estuvo en contra de la oración a los muertos. Purgatorio es una invención de la Iglesia Católica, ¿ok? Y la Iglesia no está formada por piedras, sino por hombres creyentes. Él muere en la hoguera en el 1126. Después de él viene otro, que es Enrique, del cual nos va a hablar Paola, algo que ya encontró, este Enrique, ¿ok? Que tenía las oraciones de los enricianos, seguidores de Enrique, eran tremendas. Los mismos católicos temían, pensaban que eran demonios. Después de él se levanta Arnaldo de Brescia, que es el que predica en contra de la unión de iglesia y Estado. Y esa palabra tiene tanto poder que Roma se convierte en una república y echan al Papa y le dan una herida mortal. Cumplen parcialmente la profecía en esa época de Apocalipsis 13.
y sacan al papado. Dura 12 años esa república, hasta que Adriano IV, el papa inglés, logra recuperarla. ¿Ok? Y finalmente vimos a otro que es Pedro Baldo. Fue encargado de dirigir la traducción del Nuevo Testamento a un idioma popular, que era el idioma romano, se llamaba así, el romani. El romani, que no era el mismo del idioma romano de la antigüedad, pero era ya como un idioma antiguo, una mezcla entre español, francés, italiano, antiguo, antiguo. Entonces, esa lengua fue, digamos, la que usaba el pueblo, y este Pedro Waldo, con la riqueza que Dios le dio, pues la dedicó a hacer ese Nuevo Testamento. Y con esto pues se predicaba y se formó un gran movimiento alrededor de Pedro de Baldo. Los seguidores de Pedro de Baldo se hicieron llamar los hombres pobres de Lyon. Lyon es una ciudad de Francia. También los llamaron insabatati, porque guardaban el Shabbat, al igual que los albingenses, al igual que los paulinistas, al igual que los valdenses, al igual que el pueblo, todo el pueblo de Dios. Sí o sí, en algún momento se va a dar cuenta la verdad del Shabbat. Ellos guardaban el Shabbat. Bien, hermana Paola, cuéntenos acerca de Enrique. Por acá está Enrique, que no. Sí, Enrique. Bueno, Enrique lo llaman Enrique de Lausana eh, o Perdón, lo Enrique, anotamos acá, amor. ujú, Esa pregunta nos la hizo la hermana Elcira esta mañana. sí, ¿Enrique de qué? De la. Lausana. Lausana en español, en francés Lausanne con doble N, pero también se le conoce como Enrique de Le Mans, o de Toulouse, o de Cluny, o Enrique el Monje, lo conocían también, tenía varios nombres, o Enrique el Diácono, y también incluso Enrique de Bruys por su asociación con Pedro de Bruys. Entonces, bueno, es bien interesante, se encuentra poco, pero encontré en un blog muy interesante que Enrique de Lausana se le conoce como un continuador de la obra de Pedro de Bruns, ¿no? Y algo bien interesante que yo vi acá es que él al parecer escribió un libro y fue bastante divulgado, pero con el tiempo lastimosamente pues no se sabe de ese libro. Él lo escribió y sirvió mucho para la evangelización. La forma en que él fue llamado fue interesante porque fue Pedro quien le hizo encender pues como esa llama y le hizo cuestionarse de muchas cosas. Y más o menos en el 1116, cuando él ya administraba una parroquia, es cuando tuvo algún contacto con los seguidores de Pedro y ahí fue cuando pues empezó a decidir a unirse a ese movimiento de los cristianos. Entonces, él se dedicó a ser un misionero. Él se dedicó a viajar, a compartir la luz que él había que él había recibido y pues contar su cambio también. Eh, Otra cosa que yo leí acá, bueno, tuvo un escrito bastante famoso, tuvo mucha circulación, pero pues lastimosamente con los años se perdió. Eh, Se quemaron muchos de sus libros y por eso pues no se logró salvar nada, ¿no? Fueron muy perseguidos. Dice también que él estaba en contra de todo lo que era el bautismo de los bebés, estaba en contra de las imágenes. Entonces, todas esas, hicieron muchas quemas públicas de cruces e imágenes en esa época, se dice. Y resulta que también cuando empezó a estar bajo acusación de grave herejía, eh, el arzobispo de Arles lo llevó al concilio de Pisa, eso fue en el 1135. Entonces ahí pues fue encerrado, fue condenado como hereje, pero el siguiente año se logró escapar por un monje le ayudó. Entonces, ¿por qué? Porque reapareció en el sur de Francia, donde otra vez se pone al frente de la obra y sigue adelante, sigue predicando. Él se dedicó mucho a predicar.
y trabajó muy activamente en muchos pueblos, cerca a Tolosa, a Albi. Y luego después fue que, pues lastimosamente, de nuevo. Ah, bueno, acá, eso sí tú lo nombraste, ¿no? Un conde, el conde de Tolosa, lo admiraba mucho y aunque no se convirtió, él le dio la libertad para que fundara muchas iglesias. Enrique fundó muchas iglesias. Entonces, se aumentó considerablemente el número, muchas conversiones de sacerdotes y personas de influencia social con la predicación de Enrique. Y pues ya luego después de que otra vez lo empiezan a perseguir, ya es cuando pues lastimosamente ya es arrestado en el 1148 y prisión perpetua y ya ahí pues no se supo más, se supone que se cree que allí terminó sus días como prisionero. Sí, 11:48. Bueno, muchas gracias, hermana Paola, por el aporte de este fiel hermano Enrique de la Antigüedad. Bien, entonces era el panorama, mucho intenso trabajo que tuvieron estos predicadores mientras el Papa estaba ocupado. El papado estaba ocupado en sus guerras allá en Oriente, tratando de recuperar a Jerusalén. Bueno, pero llega entonces un punto de inflexión en la historia con este señor llamado Inocencio III. Lotario de Segni es su nombre, Lotario de Segni, de la poderosa familia Conti de Italia. Es el primer papa que coloca esta familia Conti. ¿Ok? Y desde luego va a marcar un hito en la historia de la Iglesia Católica y la historia del mundo. Este papa, entonces, vamos a leer acá. El siguiente de los papas digno de mención especial es uno en el que se resumieron todas las características papales. Inocencio III, del 8 de enero de 1198 al 16 de julio de 1216, que fue elegido por su carácter irreprochable, su erudición y sus excelentes partes, y por quien el poder papal se elevó a su máxima altura. En su sermón de investidura irrumpió el carácter del hombre, la afirmación desmedida de su dignidad, protestas de humildad que tienen un sonido de orgullo como sigue. Ved qué clase de siervo es el que el Señor ha puesto sobre su pueblo. Nada menos que el vicerregente de Cristo, el sucesor de Pedro. Está en medio de Dios y de los hombres, por debajo de Dios, por encima de los hombres, menos que Dios, más que los hombres. Él juzga a todos, no es juzgado por nadie, pues está escrito, yo juzgaré. Pero aquel a quien la preeminencia de la dignidad exalta es rebajado por su oficio de siervo, para que así la humildad sea resaltada y la soberbia abatida. Porque Dios está contra los altivos y con los humildes tiene misericordia, y el que se enaltece será abatido. Todo valle será levantado, toda colina y montaña será rebajada. Bueno, este es otro papa que empieza a dibujar el papado, el sistema papal, como alguien que está por encima de los hombres. Mire, eso fue lo que dijo en su discurso de inauguración. Alguien que está por encima de los hombres. Bueno, por lo menos dijo más abajo que Dios, ¿no? Pero eso después va a cambiar. Pero este papa entonces lleva al papado a un nivel más allá. Inclusive dice, no puede ser juzgado por nadie, ¿sí? Pero él sí juzga. Y hasta pone un versículo bíblico, ¿ok? Y el tipo era, o sea, conocía la escritura, la aplicaba para su beneficio, desde luego. Y empieza a nombrar acá el asunto de la humildad. Aquí empieza como ese manto en el que se visten los papas, que por solo lavarle los pies a alguien, entonces ya es humilde, ¿sí? O por solo decir que es un siervo, porque así se presenta como un siervo del Señor, mire, en su discurso. Y que por su oficio de ser siervo, por ese título, entonces eso significa que es humilde, ¿sí? Una apariencia de humildad. Y acá dice que sí, Dios
está contra los altivos y con los humildes tiene misericordia. Todo eso es bíblico. Todo valle será levantado, toda colina y montaña será rebajada. Desde luego, el enemigo usa también la Biblia a su acomodo para confundir. Si notan, de aquí en adelante empieza como ese discurso doble, en donde yo soy siervo y eso me hace humilde, según el papado, pero yo puedo juzgar a todos y nadie me puede juzgar a mí. Y además, estoy por encima de los hombres. Wow, vaya humildad. Bueno, él estuvo en 4 cruzadas. Vamos a ver una tabla de las cruzadas, que es importante aquí para que veamos un resumen de todas las cruzadas que se hicieron. Acá están las cruzadas. En la primera columna está pues el nombre con el que se conoce. En la segunda columna está el tipo, si es externa o interna. Externa cuando van a otras tierras lejanas. Interna cuando es en el mismo imperio del Papa. En la tercera columna están los grupos afectados y las 2 últimas columnas es para el inicio y la terminación. Entonces, el sábado pasado vimos la cruzada popular, que fue la de Pedro el Ermitaño, ¿ok? Contra los judíos. Eso duró unos meses, 6 meses. Luego viene la llamada primera cruzada, la oficial, que fueron contra los musulmanes y judíos. Esa fue la que tomaron Jerusalén, la que duró Jerusalén en sus manos varios años. Luego viene una llamada cruzada veneciana en el 1122. Esta es de la poderosa nobleza veneciana y fue marítima netamente. Y la idea era tomar lugares estratégicos que ellos necesitaban para hacer toda su ruta comercial y financiera, porque los venecianos se caracterizaron por modelar el sistema económico en aquella época, ya desde el siglo XI están allí y son muy fuertes. Es como la élite que empieza a gobernar allí, ¿ok? Esa gente veneciana, la nobleza veneciana. Ellos van por los musulmanes y los bizantinos, o sea, el imperio bizantino y quitarles territorio a los musulmanes. Tienen la mejor flota marítima del mundo, por lo tanto les va bien en esa conquista de dura 2 años y se echan al bolsillo varias tierras. Luego viene la segunda y tercera cruzada, estas en naranja, que es para recuperar Jerusalén porque la pierden. Saladino llega y les da durísimo y de forma amable los despide, pero el tipo no los deja coger otra vez Jerusalén. Intentan 2 veces, en la segunda y en la tercera, pero no pueden recuperar Jerusalén. No pueden, los echa para afuera. Ahí en esas cruzadas está el famoso, en la tercera, el rey Ricardo, Corazón de León, famoso Corazón de León, Ricardo. Después de eso están las cruzadas bálticas, que son cruzadas contra las tribus paganas en el mar Báltico. Empieza desde el 1193 y ahí caen algunos cristianos fieles, aunque no es dirigida contra ellos, pero ahí el enemigo aprovecha para matar a algunos cuantos. Esas las cruzadas bálticas, entonces primordialmente fueron lanzadas contra la parte del mar Báltico. El mar Báltico este que queda acá al norte, por acá, donde hoy queda Letonia, Estonia, ¿ok? Por acá. Esa es las cruzadas bálticas para con todos estos pueblos paganos, para cristianizarlos a la fuerza, bueno, no sé cómo se diría catolicizar, sí, porque no es cristianizar, volver católico a alguien y meterlo en el sistema papal, eso no es cristianizar, ¿ok? Eso es poner católico a la fuerza a alguien. Para eso eran las cruzadas, para recuperar tierras o para obligar a los paganos e infieles a rendirse o a ir a la hoguera. Luego viene la época de Inocencio III y bajo Inocencio III se lleva a cabo la Cuarta Cruzada. Ahorita vamos a estudiarlo un poquito y luego este Inocencio III hace la primera cruzada dirigida directamente contra el pueblo de Dios, la famosa cruzada albigense, año 1209. Esa cruzada es terrible. Albigenses y cátaros, que ahí están los paulinistas también, y ellos caen ahí. Ahí caen los hombres pobres de León, ahí caen todos los henricianos que quedan, todos los petrobrusianos,
berengianos, bueno, todos los que, de los que salieron de las predicaciones de estos hermanos antiguos. Luego viene una cruzada muy extraña, también en la época de Inocencio. Se llama la Cruzada de los Niños. Es bien extraña. ¿Por qué? Sale un predicador de 12 años, un niño de 12 años, predicándole a los niños y a los adolescentes para ir dizque a conquistar Tierra Santa. Desde luego, salen muchos de Francia, Alemania, salen para allá. Pues desde luego no les va bien y muy pocos regresan. Muchos de ellos son vendidos como esclavos. Yo me pregunto si esa es la cruzada en donde se inicia el tráfico infantil a gran escala. Yo no lo sé, pero probablemente sí, porque estos niños muy pocos regresaron a sus hogares. Muchos los tomaron como esclavos y quién sabe qué más cosas por allí hicieron. Eso fue en el 1212, la cruzada de los niños, y fue bajo el pontificado de este hombre Inocencio III. Recuerden que aquí por eso se marca cambios grandes en la historia con este señor. Y luego, para rematar, él organiza la quinta cruzada que va contra los egipcios. Él quiere Egipto también. Entonces, estas son, o sea, él está durante estas 4 cruzadas, la cuarta cruzada, la albigense, la de los niños y la quinta cruzada. Estas que estoy marcando son las que dirige Inocencio III. ¿Ok? Terrible, terrible. Ya después vienen las llamadas cruzadas menores, que es la sexta, la séptima, la octava, la novena, no son tan relevantes. La aragonesa y finalmente la última, que después veremos, será la valdense. Pero esta es como la lista de las cruzadas. Entonces, este señor Inocencio III está en estas 4 cruzadas durante su pontificado. ¿Ok? Bueno, tremendo eso, hermanos, lo que sucede con este señor. Bueno, vamos entonces a leer, vamos a ver algo de la cuarta cruzada, cómo es la cosa, a ver, cómo es la cosa. Vamos entonces a leer. Inocencio III también organizó una cruzada, la cuarta, contra los maometanos, que tuvo consecuencias inesperadas y notables. Se trataba de una cruzada por mar, que fue organizada y enviada bajo los auspicios de Inocencio y del Dux de Venecia. Era una cruzada destinada a recuperar Tierra Santa de los sucesores de Saladino. Pero, en lugar de ir a Jerusalén, atacaron Constantinopla, que tomaron por asalto el 13 de abril de 1204. Y aunque Constantinopla era una ciudad cristiana, solo le fue menos mal que a la Jerusalén turca, cuando cayó en manos de los primeros cruzados. Incluso Inocencio III lamentó los bárbaros procedimientos de los cruzados. Exclamó: ¿cómo podrá la Iglesia griega volver a la unidad eclesiástica y al respeto de la sede apostólica, cuando solo ha visto en los latinos ejemplos de maldad y obras de oscuridad por las que bien podría aborrecerlos más que a los perros? Los que se creían que no buscaban lo suyo, sino las cosas de Cristo Jesús, empapando en sangre cristiana las espadas que debían blandir contra los paganos, no perdonaban ni la religión, ni la edad, ni el sexo. Practicaban fornicaciones, incestos, adulterios a la vista de los hombres. Tampoco se contentaban con apoderarse de las riquezas del emperador bizantino, de los despojos de los príncipes y del pueblo. Levantaban sus manos a los tesoros de las iglesias. ¿Qué más atroz? Los mismos vasos consagrados, arrancaban las tablas de plata de los mismos altares, rompían en pedazos las cosas sagradas, se llevaban cruces y reliquias. Bueno, vamos a ver qué pasó con esto. Inocencio en todas estas cruzadas está aliado con Venecia. Ellos dos son familia, todos, porque él es Inocencio, es de la familia Conti. Y entonces Venecia le va a prestar servicio a él. Pero entonces el asunto era el siguiente. La idea era ir a tomar Egipto. Esa era la idea. Coger a Egipto. El Papa quería Egipto. Porque de ahí era más fácil tomar a Jerusalén.
y no sé qué más quería de Egipto, ¿no? No sé, ese era el asunto. Entonces se reúnen unos 35.000 hombres, un ejército de 35.000 hombres más o menos, y cuando se convocó no llegaron los 35.000. Venecia pedía una cantidad de dinero, pues por los gastos del viaje, pidió tantos marcos de plata y no los alcanzaron a recoger. Desde luego, el Papa no pone ni un solo centavo, ¿no? La Santa Sede no pone, ellos simplemente mandan y miren a ver cómo buscan la plata. Entonces, ellos se quedan esperando allá en el puerto de Venecia porque no pueden zarpar, no tienen la plata. Y los venecianos, ellos sí, como buenos financistas, ellos dicen, no, la plática primero, si no, no hay viaje. ¿Ok? ¿Vas a decir algo? Sí, me llama bastante la atención cuando dice los que se creían que no buscaban lo suyo, sino las cosas de Cristo Jesús. Pero ¿a costa de qué? Por otro lado, sangre cristiana. No, terrible. Ok, voy a Y no subrayarlo acá. perdonaban nada, ni religión, ni edad, ni sexo, o sea, terrible. Esos eran los cruzados, era gente muy, muy mala. Entonces, bueno, Inocencio y Venecia están aliados, pero Venecia pues pide el pago para poder zarpar, hay que pagar la platica, porque de ahí hasta Egipto pues vamos a ver el mapa, ¿no? Entonces, mire, acá está Venecia, la idea era ir por todo el mar Mediterráneo a llegar acá a Egipto, tomar Egipto y seguir a conquistar Jerusalén por este lado de acá, ¿ok? Por mar. Pero Egipto era importante para ellos. Pues ese era el plan. Bueno, entonces los cruzados están esperando acá en Venecia y los venecianos dicen, bueno, aquí va a haber la platica, porque si no, no podemos salir. Desde luego, los venecianos están ahí también con ellos tienen también sus intenciones ahí. Entonces, alguien inesperadamente avisa de parte del emperador el imperio de Bizantino, o sea, alguien de acá de la parte naranja, de Constantinopla, envía un mensaje a Venecia y diciéndoles que por favor vayan y si les ayuda a recuperar el trono en Bizancio, allá el trono del emperador bizantino, un tipo allá que había perdido el trono. Entonces, si iban allá, él pagaba los gastos a los venecianos y les pagaba más. O sea, el emperador bizantino estaba en problemas. Para allá estaban en disputas también. Entonces, el que lo habían depuesto del trono dijo, vengan y me ayudan a recuperar el trono y yo les pago. Y a Venecia le sonó el negocio. Entonces Venecia dijo, listo, nos vamos. Los cruzados le pagaron una parte a Venecia y se supone que allá tenían que volverle a dar el trono al emperador y el emperador bizantino les iba a pagar a los venecianos y además al ejército. Pues en lugar de irse bueno, ellos dijeron, bueno, ya que vamos a Egipto, pues hagamos una parada en Constantinopla y ayudamos al emperador. Pues van allá, entonces ponen al emperador en el trono y el emperador no tiene para pagarle la plata. El imperio bizantino ya no es el mismo, está siendo mermado y acabado. Él vendió algunas cosas y les pagó a los venecianos, pero no les alcanzó para cumplirle toda la promesa. Y entonces esta gente allí empieza a tomar la justicia por sus manos y a, bueno, despedazar todo, a ver qué tesoros hay. Y las primeras en sufrir los daños son las iglesias bizantinas, ¿no? Bizantinas. Acordémonos que ahí esas iglesias bizantinas son de la iglesia ortodoxa. Y empiezan a desmantelar todo eso, a matar a diestra y a siniestra. Vamos a ver qué más dice. En la gran iglesia de Santa Sofía, construida por Justiniano, la plata fue arrancada del púlpito. Una exquisita y preciada mesa de ofrendas fue rota en pedazos.
Los cálices sagrados fueron convertidos en copas, los flecos de oro fueron arrancados del velo del santuario, asnos y caballos fueron conducidos a las iglesias para llevarse el botín. Una prostituta se subió al trono del patriarca y cantó, con gestos indecentes, una canción obscena. Las tumbas de los emperadores fueron saqueadas y los bizantinos vieron con asombro y angustia el cadáver de Justiniano, que incluso la decadencia y la putrefacción habían salvado durante 6 siglos en su tumba, expuesto a la violación de una turba. Los instigadores de sus procedimientos atroces habían entendido que las reliquias debían ser llevadas a un depósito común y divididas equitativamente entre los conquistadores, pero cada eclesiástico se apoderó en secreto de lo que pudo. A estos otros terrores de los cruzados de Inocencio se sumó el fuego. En la noche del asalto se quemaron más casas de las que podrían encontrarse en 3 de las mayores ciudades de Francia. Uy, impresionante. Se enloquecieron, sí. Se enloquecieron y algo similar pasó en Francia, ¿no? Por allá en la Revolución Francesa. Entonces, bueno, es una masacre muy triste y lamentable porque se supone que ellos eran hermanos antiguos, ¿no? Hermanos católicos en la fe, pero ni a ellos respetaron. El Papa Inocencio dijo, pero no se pasen, ¿qué les pasa si era Egipto? Y los descomulga a todos, los excomulga a todos, ¿no? ¿Por qué se fueron para allá si era Egipto? Les dije que era Egipto. Bueno, después el Papa les quita la excomunión a los cruzados porque se da cuenta que eso le conviene a la final. Esta gente, bueno, se toma todos sus tesoros de las iglesias, incluso la de la Santa Sofía, que es la iglesia de Constantino, la que Constantino fundó hace tanto, y allá hasta sacaron el cuerpo de Justiniano, que hace 600 años estaba muerto allá. Y bueno, eso fue totalmente degradante, no perdonaron ni mujeres, ni niños, ni nada. Y esa es la forma como el Papa en su trono verde, ahora las tierras bizantinas se las toma y las controla. ¿Ok? Algo que no esperaba y no soñaba, o de pronto sí soñaba, pero no esperaba en ese momento. Él iba a ese, era Egipto, y resultó la cruzada yendo contra el imperio bizantino. De ahí el imperio bizantino ya no se recupera. Ahí se va fragmentando, fragmentando y ya desaparece con el tiempo. Entonces, y aunque nombran allí emperador, entre comillas, ya no es el imperio bizantino que una vez existió tan fuerte y tan tremendo. Ya no es el mismo. El Papa toma el control ahora. Imagínense en eso. Entonces ahora el Papa tiene las tierras de color naranja para él. Ay, ay, ay. Aunque Inocencio pudo contar las barbaridades de sus cruzados, no dudó ni un día en sacar todo el provecho de esta conquista del Imperio del Oriente. Inmediatamente tomó bajo su protección como papa el nuevo orden de cosas en la capital y el Imperio de Oriente. El obispo de Roma nombró por fin al obispo de Constantinopla. El reconocimiento de la supremacía papal fue completo. Roma y Venecia se repartieron las ganancias malavidas de su empresa. Sin embargo, más allá de todas estas cosas, Inocencio III se destaca como el gran perseguidor, el espíritu cruzado en su fanatismo y salvajismo. Lo dirigió contra los herejes, especialmente los albigenses. Fue el fundador de la Inquisición. Es que estaba buscando yo en el anterior diapositiva, me hizo acordar cuando tomaron también las copas del santuario. Hicieron algunas cosas parecidas. La Biblia nos relata eso, estaba Daniel intentando. 5, Daniel, ujú, Belsasar. sí, también se salieron un poco de sus casillas. Sí, pues gente no convertida de todas formas, lo que siempre hemos visto, ellos nunca dejaron de ser bárbaros. Todos los pueblos en su corazón siempre siguieron siendo paganos, perdón, no bárbaros, sino paganos, porque no quiero confundir las cosas, ¿no? Recordemos, las tribus bárbaras no fueron así. Em, pero sí ellos vienen de un origen pagano, toda esa gente, los francos, pero ellos nunca se convirtieron. Entonces los cruzados son gente que, católicas de nombre, pero, o sea, el católico sincero no va a ser semejante bestialidad. Sí, el católico sincero de a pie no va a ser semejante bestialidad,
con sus propios hermanos, porque ellos son hermanos católicos antiguos, y aunque están separados, pero no había pasado mucho tiempo desde su separación, apenas han pasado que desde el 1054 acá como 100 años nomás, o sea, un poco más, pero no ha pasado nada. Entonces ellos, o sea, llegar a ese punto de no importarles nada, insaciables y todo eso es una cosa demoníaca, realmente demoníaca. Entonces, por eso la iglesia de Satanás es esa, es fundada en esos principios. Entonces, Roma y Venecia se repartieron las ganancias. Entonces, después de todo, el Papa dijo, bueno, no salieron tan malas cosas. Sí, pues obviamente le conviene. Y quedó con todo el imperio bizantino, algo que no se esperaba. Increíble. Así, mientras el papado escalaba su sangriento camino hacia la jefatura de todos los reinos del mundo, a las malas, ¿no? El cristianismo impregnaba silenciosa y gradualmente la sociedad en todos esos mismos reinos. Y cuando el papado había alcanzado esa altura de dominio en la que contemplaba a sus pies todos los reinos y estaba listo para felicitarse de que toda la oposición estaba completamente sometida, se ve obligado a despertar al hecho de que aquí había un poder que, más que ninguno que había encontrado hasta entonces, amenazaba su supremacía. Es cierto que los cristianos no habían sido totalmente ignorados por el papado. Algunos de los papas se habían visto obligados a notar un ocasional arquetipo. Había habido comparativamente unas pocas quemas locales de herejes, pero para el papado todo esto no eran más que incidentes pasajeros, que no requerían más que una simple mirada mientras seguía su ambicioso camino hacia la alta meta que tenía en mente. Pero ahora, habiendo alcanzado esa meta, se encontró con que todo el poder del que estaba dotado debía ser ejercido no solo para mantenerse en la cima del poder que había ganado, sino para mantener su propia existencia. Es interesante cómo se puede también obtener dominio de una persona o de las masas con violencia, ¿no? O sea, como una especie de trauma y así puedes dominar. Control. Control. Ujú. Bueno, había alcanzado una altura que ningún papa ha alcanzado en la historia y estaba listo para felicitarse. Esto me impresiona, de que toda la oposición estaba totalmente sometida. O sea, después del imperio bizantino, inesperadamente él dijo, ¿ahora qué más? Ya tenemos todo. Pero no, había un poder que había estado obrando silenciosa y gradualmente. Aquí está. Silenciosa y gradualmente. Por eso vimos aquellos líderes que predicaron durante todo este tiempo en el que estaban en cruzadas, 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 y permearon toda la sociedad gradualmente. Y acá dice que es cierto que se quemaron herejes y todo eso, pero para el papado, miren, no era más que incidentes pasajeros, cosas ocasionales nomás, ¿ok? Pero su ambicioso camino estaba hacia esa alta meta de dominar el mundo. Lo decía la hermana Elcira esta mañana. ¿Ok? Entonces, por estar concentrada en esto, pues no se dio cuenta de que esos enemigos que sí lo podían de verdad tumbar, estaban en su propio reino. ¿Ok? Y entonces ahí es cuando se da cuenta Inocencio que su existencia está en su juego. Por eso acá dice que ese mismo poder ahora tiene que ser ejercido para ese mismo poder que había usado para llegar a la cima, ahora tiene que usarlo para mantener su existencia. Vaya cosa que se da cuenta Inocencio aquí. El norte de Italia y el sur de Francia formaban la región general en la que se agrupaban los centros de todos estos cristianos. Las montañas y los valles del Piamonte eran el centro de los valdenses. Albi, en el sur de Francia, era el centro de los cátaros, petrobrusianos y enricianos, todos ellos incluidos en el único nombre de albigenses.
y aunque en los derechos papales se utilizaban a veces muchos nombres, sin embargo, en general, el papado se refiere a todos ellos bajo las dos designaciones de herejes y valdenses. La palabra herejes se refiere invariablemente a los cátaros o albigenses, y los cargos contra todos se resumen en las palabras herejía y valdesianismo. Bueno, el Papa tiene dos nombres. Entonces, ellos dicen, cuando dicen herejes, se refieren a los cátaros o albigenses, que están ahí en esa misma zona. Cátaros, recuerden que son los paulinistas que viajaron desde el Imperio Bizantino, ahora están ahí. Ven que el Señor es sabio, él sabía que iba a caer, o sea, iban a pasar cosas en el Imperio Bizantino muy malas y por eso él se va llevando a su pueblo de Bizancio y se lo pone en Europa. ¿Ok? Y tenían otra designación contra los valdenses. O sea, los valdenses decían valdesianín. Y a los cátaros y albigenses, herejes. O sea, es curioso que a los valdenses no les decían herejes porque los valdenses van a ser otro problema para ellos. Pero ahorita, Inocencio, antes de ser papa, él es consciente de esta gente para ellos. Inocencio es consciente de los herejes, es decir, de los cátaros o albigenses. ¿Ok? De los valdenses no. De los valdenses, todavía como que no. ¿Sí? Por Pedro No Baldo sabe el empieza. peligro, no sabe el peligro realmente que representa para él. Exacto, él no es consciente de la magnitud. Sí los tiene fichados, pero no sabe ni su número, no saben exactamente qué predican ni la influencia que han tenido. ¿Sí? Él en su pontificado dirige su mirada contra esos herejes, pero no sabe la magnitud que representan hasta después de esa cuarta cruzada, es que se empieza a dar cuenta. Es algo muy, muy chévere porque uno va a ir la mano del Señor, ¿no? Cómo realmente el Señor va trabajando con ellos y sin que el otro se dé cuenta de que realmente es el más peligroso son ellos que los mismos cátaros o albigenses. Sí, es que cuando los imperios se ven amenazados con su existencia es cuando se desata la persecución más terrible. Así sucedió en la Roma imperial. Y ahora acá en la Roma papal va a pasar lo mismo, porque ellos saben que se van a exterminar donde no hagan algo. Y así pasará al final de los tiempos. Con el nuevo imperio que se forme ahorita, ese nuevo mundo, la amenaza para ese nuevo mundo van a ser los 144.000. Y va a Y pasar en lo mismo. este momento no saben, por eso el Señor da un tiempo, donde se trabaja, donde hay todo eso que pasó, la preparación y todo el trabajo del evangelismo, crece en número y ellos no tienen ni idea, pero ya después, pues es cuando ya es bastante grande el grupo y se ha hecho bastante. En este caso pasó lo mismo. Pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Cuando el Papa, entonces, miren dónde está, el Papa no sabe, él sabe más o menos dónde están, pero no es consciente de toda la magnitud. Estas tres elipses van a mostrar dónde están el pueblo de Dios. Un pedazo está en Suiza, un grupo, son los valdenses, allá entre Suiza e Italia, ¿ok? Que acá hay una cadena montañosa y esta es la frontera entre lo que hoy es Italia y Suiza. En esa época, Suiza todavía no existía, pero existía ya Burgundia, que despuésito ya se va a convertir en Suiza, ¿ok? No tenía este mapa, como hoy lo vemos, este es un mapa actual, pero ya existía Zúrich, Ginebra, ya existía Basilea, ya existía varias ciudades de lo que hoy es Suiza. Y el lado italiano, cerquita a Milán, a Verona, ahí estaban, ellos ya estaban en las montañas o faldas de las montañas, ya no estaban en Milán, pero ahí están. El otro círculo de influencia es acá abajo, entre la frontera de Italia y Francia. Tanto en la parte italiana como en la parte francesa, ahí están ellos también. Esa es la otra parte de los valdenses, ¿ok? Y la otra gran burbuja de influencia es la de los albingenses y cátaros, o cátaros. Aquí está. Es la frontera entre Francia y España. Entonces, si notan que el Señor ubicó a su pueblo entre las fronteras, frontera Italia-Suiza, Italia-Francia, Francia-España.
Ahí están ubicados. Y esas montañas como si hubiesen sido colocadas ahí por la providencia divina, justo ahí. ¿Ok? Entonces, ahorita el Papa sabe que hay herejes, el Inocencio III sabe que están sus herejes aquí en esta zona grande. Él no sabe qué tan grande es, pero sabe que acá en Toulouse, al sur de Francia, ahí hay una mano ahí que le está haciendo la competencia, por así decirlo, ¿no? Pero él se enfoca allá, entonces vamos a ver cómo le va en esa investigación, esa búsqueda, ¿ok? El fracaso reconocido de la Cruzada de 1181 parece haber dejado a la Iglesia sin posibilidades, por el momento, de avanzar contra la herejía. Durante un cuarto de siglo se permitió que se desarrollara con relativa tolerancia los territorios de Gascuña, Languedoc y Provenza. Es cierto que el decreto del Papa Lucio III, emitido en Verona en 1184, es importante por intentar fundar una Inquisición organizada, pero no tuvo ningún efecto inmediato. Es cierto que en 1195 otro legado papal, Miguel, celebró un concilio provincial en Montpellier, donde ordenó la aplicación de los cánones de Letrán, sobre todo los herejes y bandidos cuyas propiedades debían ser confiscadas y sus personas reducidas a la esclavitud. Pero todo esto cayó en la indiferencia de los nobles, que, envueltos en una guerra perpetua entre ellos, prefirieron arriesgarse a los anatemas de la Iglesia antes que complicar sus problemas intentando el exterminio de la mayoría de sus súbditos a instancias de una jerarquía que ya no inspiraba respeto ni reverencia. Tal vez también la caída de Jerusalén en 1186, al despertar un fervor de fanatismo sin precedentes, lo dirigió hacia Palestina y dejó poco para la vindicación de la fe cerca de casa. Sea como fuere, no se emprendió ninguna persecución efectiva hasta que la vigorosa habilidad de Inocencio III, después de intentar en vano medidas más suaves, organizó una guerra abrumadora contra la herejía. Aquí estamos recopilando los intentos que se hizo, digamos, para hacer frente a esa herejía por parte de la Iglesia Católica. Entonces, se sabían las regiones más problemáticas para el catolicismo eran estas, de Francia, Gascuña, Languedoc y Provenza, que es este círculo grande que está aquí en el mapa, ¿ok? Entonces, esas provincias eran el problema. Lo primero que se intentó fue con el Papa Lucio. ¿Qué hace el Papa Lucio? Funda la Orden de la Inquisición, 1184. La famosa Orden de la Inquisición se funda en el 1184 con el Papa Lucio III, pero no sirve de nada. No tiene efecto inmediato en ese momento. No, todavía no saben cómo luchar contra ese enemigo, ¿sí? Ni Porque no lo tienen mucho tiempo. conocen, No lo conocen. no conocen sus debilidades ni saben bien a qué se están enfrentando. Esto comprueba que ellos no saben contra quién se están enfrentando, porque ellos están acostumbrados a allá la gente con armas, con caballería, infantería, están acostumbrados a esa guerra, pero esta es una guerra espiritual, ¿sí? Entonces, ellos no saben. Entonces, en el 1184 se funda la Inquisición, pero no, nadie la conoce, no sirve para nada, ¿ok? En el 1195, un legado papal, Miguel, él en Montpellier celebra un concilio, ¿ok? Y aplica unos cánones sobre los herejes, bandidos, propiedades confiscadas, las personas deben ser reducidas a la esclavitud, pero todo esto cayó en la indiferencia de los nobles, cosa curiosa, ¿ok? Fue acá en Montpellier, Montpellier es acá, aquí, donde está esta frontera, esta burbuja del medio, Montpellier. Ahí también todo eso es eh, albigense y valdense, todo eso es. Entonces, los nobles no se meten con eso. Ellos están ocupados ahí en sus problemas entre ellos mismos por el poder. Y ellos saben que sus súbditos, la mayoría de sus súbditos, son de la fe albigense o valdense. Y hay súbditos de ellos que son católicos, que aman a los
a los albigenses y valdenses. Es una cosa increíble lo que hay ahí. Entonces, por eso acá dice la mayoría de sus súbditos, o sea, ellos se quedarían sin súbditos, mejor dicho, donde hicieran tal acción. Ellos no le ponen atención al legado, ni a la Inquisición, ni a nada, nada, nada. Ellos están en otra, ¿ok? Entonces, Inocencio, ahora le toca a Inocencio III mirar cómo hace ahí. Entonces el arzobispo Inocencio III entró en las listas para salvar el papado. En su sermón de consagración anunció que uno de sus principales deberes sería la destrucción de la herejía, y de esto nunca lo perdió de vista hasta el final, en medio de sus interminables conflictos con emperadores y príncipes. Fue consagrado el 22 de febrero de 1198 y ya el 1 de abril escribió al arzobispo de Auch, explorando la propagación de la herejía y el peligro de que se hiciera universal. Se ordena al prelado y a sus hermanos que la extirpen con el máximo rigor de las censuras eclesiásticas y, si es necesario, con la ayuda de los príncipes y del pueblo. No solo se castigará a los propios herejes, sino a todos los que tengan algún trato con ellos o de los que se sospeche por su indebida familiaridad con ellos. Bueno, Se entonces, dio su cuenta enfoque. que estaban, por decirlo así, infiltradísimos, porque increíble. Claro, y además a los que los ayudaran, que él se dio cuenta que le estaban ayudando, que había católicos que los estaban ayudando. ¿Ve? Entonces, ese fue su enfoque, o uno de sus principales deberes. Él sabía que era destruir la herejía. Él mismo no sabía cómo ni cuánto era la magnitud de la herejía para él, pero ese era su cometido. Es que incluso en lo que leí de Enrique y sé qué pasó con todos, hubieron muchos bautismos y de sacerdotes y de la nobleza. Entonces, desde ahí uno ve por qué específicamente dice eso, muchos bautismos y que muchos sacerdotes y muchos de la nobleza se dieron al evangelio. Sí. Mire, este papa dice acá que sus interminables conflictos con emperadores y príncipes. A este papa tuvo problemas con el rey de Inglaterra, con el rey de Francia, con el de, no estoy seguro, con el de Alemania, porque el de Alemania siempre ha tenido problemas con los papas, pero ese tuvo problemas con todos, por exactamente lo mismo. Querer controlarles hasta la vida matrimonial, hasta todo a estos reyes, que estos reyes se cansan en algún momento dicen no más, y por eso tuvo problemas con ellos. Pero finalmente, por medio de amenazas con las armas, estos reyes pues se doblegaron otra vez ante el Papa. Terrible esto, es que este Inocencio es muy, muy tremendo. Entonces, ese fue su enfoque. Vamos a ver qué sigue. En su momento, Inocencio III se adelantó un poco a las feroces persecuciones en España. En 1194 la nota de la persecución la dio Alfonso II de Aragón, en un edicto que es digno de mención como la primera legislación secular, con la excepción de los juicios de Clarendon en el mundo moderno contra la herejía. Se ordena a los valdenses y a todos los demás herejes anatematizados por la Iglesia como enemigos públicos, que abandonen sus dominios al día siguiente del Día de Todos los Santos. Cualquiera que los reciba en sus manos, escuche su predicación o les dé comida, incurrirá en las penas de traición, con confiscación de todos sus bienes y posesiones. El decreto debe ser publicado por todos los pastores los domingos y se ordena a todos los funcionarios públicos que lo hagan cumplir. Cualquier hereje que permanezca después de 3 días de la notificación de la ley puede ser despojado por cualquiera, y cualquier daño que se inflija, salvo la muerte o la mutilación, lejos de ser una ofensa, será considerado como merecedor del favor real. Pues este es un edicto que se sacó en 1194, antecitos que Inocencio III fuera proclamado papa. Desde luego, él ya estaba trabajando detrás con este rey de España, Alfonso II de Aragón, de la Casa de Aragón. Y lo que hace es darles unos días a todos los herejes para que se vayan. Bueno, ellos se van hacia la parte francesa, hacia las fronteras. ¿Ok? Entonces, este es un primer intento que Alfonso II de Aragón digamos, él sí le puso atención a esto como rey en España. Pero en Europa no había nada de eso, no había nada de eso.
perdón, España es Europa. Quiero decir en Francia, en Alemania, sí, allá en el grueso de Europa central. ¿Ok? Bien, sigamos. Hemos visto que ya el 21 de abril de 1198, menos de un mes después de su investidura, increíble todo esto lo que ha logrado incluso sin ser papa, sin ser investido. Es muy parecido a Hildebrando. Inocencio III había enviado 2 comisionados al sur de Francia, pero encontraron que tanto los magistrados como el clero eran indiferentes a sus llamamientos para aplastar la herejía. La indiferencia y de hecho la oposición por parte del clero fue acusada por el hecho de que para que pudieran comprometerse con algún éxito en la destrucción de los herejes, primero debían inaugurar una reforma de sí mismos, ya que una de las mayores ayudas a los cristianos para ganar conversos era la vida notoriamente mala del clero. Y no era fácil inducir a los magistrados a perseguir hasta la muerte a los más honestos e inofensivos del pueblo, mientras el clero, incluso los arzobispos, llevaban vidas notoriamente violentas y licenciosas. Cuando se le preguntó a Pons de Rodel, un caballero famoso por su sabiduría y buen católico, por qué no expulsaba de sus tierras a los que estaban tan manifestamente en el error, respondió: ¿cómo podemos hacerlo? Nos hemos criado con esta gente, tenemos parientes entre ellos y los vemos vivir rectamente. El celo dogmático cayó impotente ante tal bondad, y podemos creer fácilmente al monje de Vaux-Cernay cuando nos dice que los varones de la tierra eran casi todos protectores y receptores de herejes, amándolos fervientemente y defendiéndolos contra Dios y la iglesia. Entonces, Inocencio se enfrenta aquí a la primera evidencia de cuán grande es la herejía para él. Acá se encuentra entonces que, primero, el clero del sur de Francia era un desastre. El clero católico, él, supuestamente son fieles a él. Ese clero era, dice acá, incluso los arzobispos llevaban vidas notoriamente violentas y licenciosas. O sea, no les importaba nada de hacer influencia en la religión católica, nada, nada. Entonces, esa es su primera impresión, o sea, lo primero que se da cuenta es esto. Su propia gente está terriblemente mal. Segundo, la nobleza. Como ha pasado tantos años, ya la misma nobleza, algunos son miembros de los albigenses. Son albigenses. Eso es otra cosa que se da cuenta. O sea, son herejes, la misma nobleza que supone que son los que están más cercanos al Papa. ¿Mm? Entonces, como dice acá este varón que se le preguntó que por qué no expulsaba de sus tierras a esta gente, Pons de Rodel. Dice, pero es que yo tengo familia ahí. Son parientes. Tengo por allá, hemos crecido juntos llevan ya varias generaciones. Porque el Papa no se ha dado cuenta de todo eso. O sea, yo tengo gente allá, esta gente ayuda al progreso de Francia y en esa época el sur de Francia era muy próspera económicamente. Eso sí, al Papa tocaba enviarle a su porción, el rey se la enviaba, ¿no? Pero, ¿por qué había prosperidad aquí? Porque estaba el pueblo de Dios. Y atención, también estaban los judíos. Sur de Francia, allí estaban los judíos. O sea, estamos hablando de este círculo, acá, círculo grande. Ahí estaban albigenses cátaros, que son los paulicianos que vienen de Oriente. Ahí estaban los judíos. Petrobrusianos, enricianos, todos los grupitos que se levantaron, los pobres de León, todos están por ahí. ¿Ok? Esta esfera grande acá, la esfera de influencia más tremenda que estaba enfrentando el Papa ahí. ¿Listo? Entonces, era una cosa que Inocencio dijo, esto está muy metido ya en la gente. Y los mismos católicos defendían, los que no eran todavía albigenses, eran católicos devotos, sinceros, ellos defendían a los albigenses. O sea, había una tolerancia, una paz, no se perseguía a los judíos, se les respetaba. Había una tolerancia religiosa, una paz que se vivía en el sur de Francia. Pero viene el Papa a acabar con esa paz.
De un solo golpe se destruyó la independencia de las iglesias locales y se creó una dictadura absoluta, reconociendo además el poco valor de las censuras eclesiásticas. Inocencio procedió a apelar a la fuerza, que era evidentemente el único remedio posible para el problema y el único que conocía, la violencia. No solo se ordenó a los legados que entregaran a todos los herejes impenitentes al brazo secular para su proscripción perpetua y confiscación de bienes, sino que se les facultó para ofrecer la remisión completa de los pecados, lo mismo que para una cruzada a Tierra Santa, a Felipe Augusto y a su hijo Luis Corazón de León y a todos los nobles que ayudaran a la supresión de la herejía. ¿Qué tal eso? Todos estos esfuerzos, sin embargo, fueron en vano. Ni el rey, ni los nobles, ni los aventureros respondían a la llamada de Inocencio. Wow. Uno de los legados del Papa estaba tan desanimado que le rogó que le permitiera volver a su abadía. Un segundo llamado urgente a Felipe en febrero de 1205 fue igualmente infructuoso y una concesión en el mes de junio siguiente a Pedro de Aragón de todas las tierras que pudiera adquirir de los herejes y un año después de todos sus bienes fue igualmente sin resultado, excepto que Pedro se apoderó del castillo de Escure, perteneciente al papado, que había sido ocupado por los cátaros. Si algo pareció ganarse cuando en Toulouse, en 1205, se procesó a alguno de los herejes muertos y se exhumaron sus huesos, se perdió rápidamente, pues el municipio adoptó rápidamente una ley que prohibía los juicios a los muertos que no hubieran sido acusados en vida, a menos que hubieran sido herejes en el lecho de muerte. Yo pienso que también no tuvo éxito, como lo dice aquí, porque ellos ya sabían que eso no se debía hacer, que él no podía perdonar pecados de esa forma. O sea, Esta gente conocía la palabra, sí, ajá, ¿no? O sea, él le prometió lo mismo que le prometió a los que iban a la cruzada contra Tierra Santa, a todos los reyes. Mire, acá lo dice, lo mismo, perdón de pecados, absolución total, ¿sí? A Felipe Augusto, el rey de Francia, a su hijo Luis Corazón de León, a los nobles, por favor, supriman todo esto. Esto es una cruzada. Les dijo, oigan, esto es una cruzada. Nada, nada. ¿Pero qué está pasando? Todos sus esfuerzos fueron en vano. No le ponían atención a eso. ¿Ok? Ni el rey, ni los nobles, ni siquiera los aventureros, esa gente, ¿sí? Desocupada que iba ya, era para ver qué cogían, nada. No respondían a la llamada de Inocencio. Y dice acá que uno de los legados, o sea, recuerden que los legados del Papa son representantes del Papa, monjes que envía el Papa en su nombre y les da poderes para que ellos excomulguen y amenacen y todo eso. Estaba tan desanimado que le rogó, ay no, yo quiero volver a mi abadía, yo no quiero nada de esto. Esto aquí no funciona nada. No nos ponen atención. Otro llamado al rey Felipe de Francia en febrero de 2005. Tampoco le concedió más cosas. Bueno, hizo de todo Inocencio. Pedro de Aragón. Este es el otro rey de Aragón de España. También le prometió esta vida y la otra. Le prometió las tierras de los herejes. Lo único que hizo fue, ahí como para disimular, cogió el castillo de Escur, que era el papá, y le dijo a los cátaros, váyanse a otro lugar y ya le damos esto al papa que no moleste. Este Pedro le dio el castillo y no pasó nada, ¿ok? Esta gente era tan terrible que inclusive a los herejes muertos los excomulgaban, los sacaban de sus tumbas, los procesaban como si estuvieran vivos y los maldecían como si estuvieran vivos. Exhumaban los huesos y todo eso, pero ahí se dieron cuenta rápidamente y sacaron una ley para prohibir los juicios a los muertos. El municipio rápidamente, porque eso es una horrible eso que hacen. Este Pedro de Aragón está también ahí en el conflicto de los siglos. Vamos a leerlo aquí. Voy a leerlo si me permiten. La historia, conflicto de los siglos, 637, párrafo 3. La historia prueba lo astuta y persistente que es en sus esfuerzos, el papado está hablando acá, por inmiscuirse en los asuntos de las naciones y para favorecer sus propios fines.
a una costa de la ruina de príncipes y pueblos una vez que logró entrar. En el año 1204, el Papa Inocencio III arrancó de Pedro II, rey de Aragón, este juramento extraordinario. Pedro II, rey de Aragón. Mire lo que dice Pedro II. Yo, Pedro, rey de los aragoneses, declaro y prometo ser siempre fiel y obediente a mi Señor, el Papa Inocencio, a sus sucesores católicos, a la Iglesia romana, y conservar mi reino en su obediencia, defendiendo la religión católica y persiguiendo la perversidad herética. En su juramento estaba esto, perseguir a los herejes, porque el Papa hacía jurar a todos sus súbditos esto mismo, que persiguieran a los herejes. Esto está en armonía con las pretensiones del pontífice romano, con referencia al poder de que él tiene derecho a deponer emperadores y de que puede desligar a los súbditos de la lealtad debida a gobernantes perversos. ¿Okay? Acá lo dice la hermana Juay Inocencio III, lo que hizo con el rey Pedro II de Aragón. Pero aquí en el libro del hermano Jones, el Pedro se hizo el loco con la herejía. Él sabía que esa gente era buena. Entonces, él no se fue con ellos. Nada le funcionaba al Papa, nada. ¿Qué más va a pasar? Bueno, vamos a ver qué más va a pasar. En el verano de 1206, los tres legados del Papa celebraron una conferencia y decidieron abandonar la tarea que les había encomendado el Papa por considerarla inútil. Pero justo en ese momento un obispo de España pasó por Languedoc y se detuvo a visitarlos. Y al enterarse de que habían decidido abandonar la obra y el país, les sugirió que dejaran sus espléndidas comitivas y su pompa mundana y fueran entre la gente, descalzos y pobres como los apóstoles, a predicar la palabra de Dios. La idea era tan novedosa que los legados dudaron, pero finalmente accedieron, si un ejemplo les era dado por una autoridad. El obispo se ofreció a darles el ejemplo deseado. Ellos aceptaron. El obispo despidió a todos los asistentes menos a uno. Ese asistente fue Domingo, o Domingo de Guzmán, que se convirtió en el fundador de la Inquisición, el fundador de la Orden de los Dominicos y finalmente Santo Domingo. Ah, él es Santo Domingo. Ahí está, los tres legados del Papa. Ellos dijeron, esto no prospera, ya, cancelemos la misión porque esto no, ya hemos intentado todo, llevamos varios años acá y no conseguimos absolutamente nada. Entonces pasa un obispo de España y les dice, ¿y por qué no intentamos lo que hacen ellos? Prediquemos la palabra a lo católico, ¿no? Pero prediquemos, vamos de casa en casa, a las puertas, por las buenas, prediquemos, hagamos lo mismo que ellos. Ellos dicen, ¿será? Bueno, intentemos. Entonces el obispo le dice, yo me pongo a la cabeza para ayudarles y todo esto. Uno de los asistentes fue este señor Domingo de Guzmán, quien funda la Orden de los Dominicos posteriormente. Y la Orden de la Inquisición la acaba de fundar, porque recordemos que en 1184 la intentó el Papa Lucio III, pero hasta ahora no había servido para nada. Este señor es el que le da forma. Este señor es el que le da forma. Y los dominicos, aquí empieza una nueva clase de monjes, porque la experiencia de este Domingo de Guzmán con esta gente, con los hermanos albigenses, es frustrante para él, porque hasta ese momento los monjes no tenían esa disciplina de estudio ni nada de eso. ¿Ok? Entonces ellos, pues, ahora qué iban a predicar. Bueno, a ver cómo les va la predicación a estos monjes. Entonces ellos dicen, pues si ellos hacen eso, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. A ver cómo es la cosa. Bueno, ¿cómo les va? El obispo, los legados, Domingo y otros que pudieron reclutar comenzaron su trabajo pasando entre la gente e intentando imitar a los cristianos en los ministerios del Evangelio. Sus esfuerzos solo ayudaron a la causa cristiana. En primer lugar, era una confesión de que las afirmaciones de los cristianos con respecto a la separación de la iglesia del cristianismo eran correctas y que sus métodos también eran correctos. Y en segundo lugar, puesto que habían adoptado la profesión de predicadores de la palabra, esto dio lugar a discusiones en todos los lugares a los que iban.
que de las discusiones privadas o al borde del camino se convirtieron en discusiones públicas entre los predicadores cristianos y estos nuevos predicadores católicos. En estas discusiones a las que asistían multitudes, se detectaba fácilmente la diferencia entre el verdadero predicador cristiano y el mero formalista, el imitador por efecto. Durante 3 meses trabajaron diligentemente como verdaderos evangelistas, encontrando miles de herejes y pocos ortodoxos, pero la cosecha fue escasa y las conversiones raramente recompensaron sus esfuerzos. De hecho, el único resultado práctico fue excitar a los herejes a un renovado celo misionero. Habla bien del temperamento tolerante de los cátaros el hecho de que hombres que habían estado invocando a los soberanos más poderosos de la cristiandad para que los exterminaran a sangre y fuego, no hubieran incurrido en ningún peligro real en una tarea aparentemente tan llena de riesgos. ¿Cómo les fue? Mal. Y mejor dicho, peor que mal, porque lo que hicieron fue darles, o sea, como darles protagonismo a los albigenses. Porque estos monjes estaban tan mal preparados que no le daban la talla a los otros, ni en predicación, ni en forma de llegarle a la gente, desde luego, no podían hacer lo que no eran. Sí, entonces dice acá que la cosecha fue escasa, las conversiones raramente recompensaron sus esfuerzos. Y ellos dijeron, no, esto por acá tampoco es. Intentaron todo, es increíble, intentaron de todo. Los cátaros los respetaron, nunca fueron contra ellos con violencia, los albigenses, nadie. Los dejaron predicar porque había tolerancia religiosa, predican, pero no les fue bien. Y aquí es donde, por eso este domingo va a fundar la Orden de los Dominicos. Es una orden de clérigo, de monjes católicos, pero que sí van a estudiar la Biblia. El asunto y lo terrible del asunto es que van a mezclar ese estudio con filosofía griega, con otras cosas que van a empantanar y van a tergiversar ese conocimiento bíblico. ¿Sí? Hay otra orden de monjes que se está preparando allí también, en el tiempo de Inocencio, y es la de los franciscanos. Porque en tiempo de Inocencio está Francisco de Asís. Y recordemos que Francisco de Asís es un monje que se dedica a estudiar espiritismo, panteísmo. Y es aquí cuando va a ingresar a la Iglesia Católica, las enseñanzas espiritistas se van a mezclar con la Biblia y todo esto. Va a adquirir una nueva dimensión. Entonces, esas dos órdenes monásticas, dominicos y franciscanos, van a empezar a ejercer protagonismo en los siglos que vienen a continuación, porque ellos son los que se van a convertir en los agentes del papado, exclusivamente para ir contra los herejes. Y aquí es que va a empezar a coger forma la Inquisición, que va a ser administrada por dominicos y franciscanos. ¿Okay? Entonces lo que está pasando acá es un cambio total en la forma del catolicismo, del papado, cómo va a trabajar contra la herejía. Porque el papado tiene ejército contra los sarracenos, ejército contra los bizantinos, ejército contra sus enemigos políticos, pero no tenía ejército contra sus enemigos espirituales. Y estos dominicos y franciscanos vienen a ser su ejército, ¿ok? Posteriormente van a venir los jesuitas, pero estas dos órdenes ya tienen un carácter diferente a la que siempre ha existido, que es la de los benedictinos, que viene de por allá, de Constantino. Bueno, a este punto el Papa no ha obtenido absolutamente nada. Los legados no han obtenido absolutamente nada. Ellos ya se van a ir, van a abandonar la cosa, van a mirar qué hacen, pero aquí no se ha logrado absolutamente nada. El Papa Inocencio no ha hecho nada con los herejes. Pero sucede algo. Aquí viene algo que es bien extraño. Vamos a leer. Evidentemente, no se podía confiar en el éxito de este plan. Por lo tanto, los legados decidieron apelar de nuevo a la espada.
Los nobles del territorio estaban tan divididos entre sí e incluso en guerra que no había esperanza de alistar incluso la espada con éxito, a menos que pudieran unirse. Uno de los legados, por lo tanto, dejó su predicación y visitó a los nobles para trabajar con ellos para hacer la paz entre ellos. Esto lo logró mediante un esfuerzo diligente y el uso de la excomunión y el conde Raimundo de Toulouse fue uno de los que incurrió en la excomunión. De hecho, no se necesitó mucho de parte del conde Raimundo para incurrir en esta pena, porque para este tiempo, de hecho, Raimundo había adquirido el odio especial de los papistas por su obstinada negligencia en perseguir a sus súbditos heréticos a pesar de su disposición a tomar los juramentos que se le requerían. Entra en escena Raimundo de Toulouse, el conde de Toulouse. Ok, el conde de Toulouse. Aquí está Toulouse, miren. Toulouse es albigense, es del pueblo de Dios. Ok, una ciudad muy importante al sur de Francia, Toulouse. Esa era como la capital albigense por excelencia. Ok, pero entonces este conde dice, no, yo no voy a perseguir a mis amigos, pues mis parientes hay ahí. Yo no soy albigense, pero pues no me va a poner en esas. Lo excomulgaron. Estos legados y monjes tenían el poder de excomulgar en nombre del Papa. Aquí empieza a ejercer forma la Inquisición. La Inquisición, el Papa no tiene que estar ahí para excomulgar a alguien ni emitir una bula. Ellos a nombre del Papa pueden excomulgar. ¿Okay? Entonces, Raimundo no estaba bien con los papistas. Él había adquirido ya odio contra ellos por todo lo que habían hecho a su familia. ¿Okay? Y él no había querido perseguir a los herejes. Tomó juramentos, pero eran solo de palabra, pero nunca, no lo hizo. Estos legados lo que hicieron fue tratar de visitar a los nobles para que ellos se unieran, por lo menos, porque entre ellos había también divisiones. Entonces ellos sabían que así divididos no podían lograr nada. Inocencio III confirmó prontamente la sentencia de su legado el 29 de mayo de 1207, en una epístola a Raimundo, que era una expresión sin reservas de las pasiones acumuladas durante largos años de celoso esfuerzo frustrado en sus resultados. En el más duro vituperio de la retórica eclesiástica, Raimundo fue amenazado con la venganza de Dios aquí y en el futuro. La excomunión y el interdicto debían ser estrictamente observados hasta que se diera la debida satisfacción o obediencia y se le advirtió que debían ser rápidos o se le privaría de ciertos territorios que poseía la iglesia. Y si esto no era suficiente, se convocaría a los príncipes de la cristiandad para que se apoderaran de sus dominios y los dividieran, de modo que la tierra quedara libre de la herejía para siempre. Sin embargo, en el recuento de las fechorías que se consideraban para justificar esta rigurosa sentencia, no había nada que no fuera tan universal desde hacía 2 generaciones en Languedoc, que pudiera considerarse casi como parte del derecho público del país. Amenazaron al conde con quitarle sus tierras y reunir a todos los ejércitos para ir contra Toulouse y destruirla, y destruir sus tierras y destruir todo. Inocencio esperó un tiempo para comprobar el efecto de esta amenaza y los resultados del esfuerzo misionero tan auspiciosamente iniciado por el obispo Acevedo. Ambos fueron nulos. Raimundo, en efecto, hizo las paces con los nobles provenzales y fue liberado de la excomunión, pero no dio muestras de despertar de su exasperante indiferencia en la cuestión religiosa. Mientras que los abades cistercienses, descorazonados por la obstinación de los herejes, fueron abandonando uno a uno y se retiraron a sus monasterios. Todo lo que se había intentado y había fracasado, excepto la apelación a la espada, a la que Inocencio volvió a recurrir con toda la energía a la desesperación, un tono más suave hacia Felipe Augusto, el rey de Francia, con respecto a sus complicaciones matrimoniales entre Ingeborga de Dinamarca e Inés de Meran, podría predisponerle a reivindicar enérgicamente los agravios de la Iglesia. Pero mientras condescendía con esto, Inocencio se dirigió ahora no solo al rey, sino a todos los fieles de toda Francia, y los principales magnates fueron honrados con misivas especiales. Bueno, los legados se fueron.
descorazonado, no, ya esto está, perdimos el tiempo aquí, se fueron. Todo lo que se había intentado había fracasado, todo, nada, no le pone atención, ¿ok? Inocencio volvió a recurrir en su desesperación a hacer un llamado a toda Francia. Incluso estaba de pelea con Felipe Augusto porque él se quería divorciar de su esposa Ingeburga, ¿ok? Se quería divorciar de ella, entonces el Papa ahí como que le hizo gestos de que, bueno, a ver, si me ayuda, pues yo le ayudo, ¿sí? O sea, qué cosa tan terrible. Si me ayuda, pues yo le ayudo. Bueno, y entonces también envió cartas a todos los magnates, a todos sus amigos, me imagino que a los venecianos, a todo mundo recurrió. Y bueno, este escudo es de la orden de la orden del Cister, que eran los monjes que fueron allá. Recordemos que hasta ahora se estaba formando, no, todavía no estaban los dominicos ni los franciscanos, todavía tampoco. O sea, estaban, no existía eso. Entonces se formó una orden que era la orden del Cister, con estos monjes especiales que fueron preparados un poco más para afrontar este reto. Pero bueno, todo fracasó, todo fracasó. Entonces el Papa empieza a enviar sus carticas, ¿no? Como trabaja el Papa. El 10, las carticas, me acuerdo de ciertos papas. El 16 de noviembre de 1207 se enviaron las cartas, representando patéticamente el incesante y alarmante crecimiento de la herejía y el fracaso de todos los esfuerzos por hacer entrar en razón a los herejes, por asustarlos con amenazas o por seducirlos con halagos. No queda más que apelar a las armas y a todos los que quisieran embarcarse en esta buena obra, buena obra. Se les ofrecían las mismas indulgencias que para una cruzada a Palestina. Las tierras de todos los comprometidos en ella fueron tomadas bajo la protección especial de la Santa Iglesia y las de los herejes fueron abandonadas al despojo. Todos los acreedores de los cruzados fueron obligados a aplastar sus reclamaciones sin intereses y se facultó a los funcionarios que participasen en empeñar sus ingresos por adelantado durante 2 años. Les prometió esta vida y la otra, incluso cómodas, cómodos intereses, que dio facilidades de pago, bueno, a todo mundo y podían hasta reclamar ingresos por adelantado durante 2 años. O sea, todo lo que pidan, gratis, 2 años, lo que quieran, pero vayan y exterminen a esa gente. Ahora sí empezó a soltar plata, ¿no? Imagínense, para que un papa suelte así es porque ya está en la desesperación absoluta. Pero bueno, pasa algo extraño. Vamos a leer, no pierdan atención a esto que va a pasar. Pero incluso estas persuasiones fueron en vano. Pero justo en ese momento, uno de los legados del Papa, Pierre de Castelnau, se enredó en una airada disputa religiosa con uno de los caballeros de la corte, de Raimundo, y en la disputa fue asesinado. El conde Raimundo se preocupó mucho por un suceso tan deplorable y se habría vengado sumariamente del asesino de no ser porque éste escapó y se escondió con unos amigos en Beaucaire. Los relatos de este asesinato que fueron enviados al Papa por los agentes de este fueron intensamente falsificados en perjuicio del conde Raimundo. Mm. El crimen dio a la iglesia una enorme ventaja que Inocencio se apresuró a aprovechar. El 10 de marzo emitió cartas a todos los prelados de las provincias infectadas, ordenando que en todas las iglesias, en cada domingo y día de fiesta, los asesinos y sus cómplices, incluido Raimundo, fueran excomulgados con campana, libro y vela, y todo lugar maldito con su presencia fuera declarado bajo interdicto. Como no se debía guardar la fe con quien no guardaba la fe con Dios, todos los vasallos de Raimundo fueron liberados de sus juramentos de fidelidad y sus tierras fueron declaradas presa de cualquier católico que pudiera asaltarlas. Mientras que si él solicitaba el perdón, su primera señal de arrepentimiento debía ser el exterminio de la herejía en todos sus dominios. Los reyes no pusieron atención a las carticas del Papa, pero justo en ese momento pasa algo. Uno de los representantes del Papa, antes de irse, lo asesinan. Este es Pierre de Castelnau, ¿ok? Lo matan. Le echan toda la culpa al conde Raimundo, ¿ok? Pero él no fue. Al sol de hoy no se sabe quién fue.
Pero cuando se derrama sangre es exactamente lo que necesita el Papa para poder levantar la oposición, levantar el, el grito, pues, de ¿qué hicieron? ¿Qué están haciendo con la Iglesia Católica? Miren este conde por andar con esos albigenses. Bueno, ahí él tiene como la excusa para levantar la violencia y con campana, libro y vela mandó a que fueran Raimundo fuera excomulgado y declarar el lugar maldito bajo interdicto. Cada domingo y día de fiesta. Eso empezó a alborotar las masas, ¿ok? No de ahí, sino de afuera. Desde luego empieza el teléfono roto, ¿no? Empiezan los chismes, empieza a llegar al rey de Francia, al rey de Italia, al rey de, sí, de Alemania, de Inglaterra, van a todos, empieza a llegar todo lo que está pasando aquí, que mataron a un legado del Papa ya, no, la cosa está tremenda. Bueno, yo no sé, pero esto es, aquí uno ve la mano de Satanás, definitivamente, porque había una indiferencia absoluta y de un momento a otro por este asesinato se enciende la violencia. O sea, ahora sí tienen ganas de ir a hacer justicia, una cosa bien, bien, bien Es como la tremenda. excusa perfecta que La excusa estaban esperando. perfecta. Sí, la excusa perfecta. Quién sabe si ellos mismos mataron a su propio legado para poder, o el Papa Inocencio mandó ahí a matar a uno de los suyos para hacer eso. Bueno, no sabemos, Sería muy lógico, pero, no sería raro. pero no se sabe quién lo mató y el que lo mató se escondió por allá en otra ciudad, en Beaucaire, ¿sí? Y le echaron la culpa al conde Raymond. Bueno, ¿qué sucede? Gracias a este llamado general, al espíritu mercenario y a la excitación de las pasiones salvajes de todos los reinos, Inocencio III consiguió finalmente iniciar una cruzada contra los albigenses, que en su carácter era igual a la primera cruzada contra los turcos. El principal aliciente era que esta cruzada solo duraba 40 días y la distancia no era muy grande para ser atravesada desde cualquiera de los países de Europa Occidental. El paraíso, sin duda, no podría ganarse en términos más fáciles, y los predicadores no dejaron de señalar que el trabajo era pequeño y la recompensa ilimitable. La llama que había estado encendida durante tanto tiempo finalmente estalló. Bueno, ahí se consiguió la cruzada contra los albigenses, pero todo esto nos da una idea de cómo se gestó. No fue una cosa de un momento a otro o algo extraño, ¿sí? Bueno, ahí entonces se enciende el espíritu salvaje, la excitación de las pasiones, lo que se necesitaba para poder los demonios trabajar detrás de todos estos reyes, todos estos nobles fanáticos. Sigamos leyendo. Muchos grandes nobles asumieron la cruz. El duque de Burgundia y los condes de Nevers, em, Saint-Paul, Auxerre, Montfort, Ginebra, Poitiers, Forez y otros con numerosos obispos. Con el tiempo llegaron grandes contingentes de Alemania, bajo los duques de Austria y Sajonia, los condes de Bar, de Juliers y de Berg. Los reclutas procedían de la lejana Bremen, por un lado, y de Lombardía, por el otro. E incluso oímos que varones eslavos abandonaron el hogar original del catarismo para combatirlo en su sede más reciente. Había salvación para los piadosos, fama caballeresca para los guerreros y botín para los mundanos. Y el ejército de la cruz, reclutado entre la caballería y la escoria de Europa, prometía ser lo suficientemente fuerte como para resolver decididamente la cuestión que desde hacía 3 generaciones desafiaba todos los esfuerzos de los fieles. Entonces el mundo pasa de una total indiferencia a una cruzada como si fueran a tomar Jerusalén. Es una cosa súper exagerada, imagínense, contra una gente que no tiene ni armas. Es una cosa monstruosa lo que van a hacer acá. Sigamos leyendo. El nuevo legado, Milo, con una veintena de arzobispos y obispos, se dirigió en San Giles, supongo que se dice así, escenario de su alegado crimen, y allí el 18 de junio de 1209 se presentaron ante el portal de la iglesia de San Giles. Desnudo hasta la cintura, Raimundo fue llevado ante ellos como penitente y juró sobre las reliquias de San Giles, obedecer a la iglesia en todos los asuntos de los que se le acusaba.
A continuación, el legado le colocó una estola alrededor del cuello a modo de rosal y lo condujo al interior de la iglesia, mientras era azotado con ahínco en la espalda y los hombros desnudos hasta el altar donde fue absuelto. La multitud de curiosos se reunía para presenciar la degradación de su señor. Era tan grande que el regreso por la entrada fue imposible y Raimundo fue llevado hasta la cripta donde yacía enterrado el mártir Pedro de Castelnau, cuyo espíritu tuvo la satisfacción de ver a su humillado enemigo conducido a su tumba, junto a su tumba, con los hombros chorreando sangre. Desde el punto de vista eclesiástico, las condiciones de absolución que se le impusieron no eran excesivas, aunque se sabía que eran imposibles de cumplir. Dice acá, a Raimundo le fueron dados 60 días para exterminar a todos los albigenses de su territorio. Wow. Cuando Raimundo ve que todo ese ejército viene contra su pueblo, el miedo le puede más, él es débil de carácter, es como un Poncio Pilatos y se entrega al papado y se somete. El papado le dice, listo, pero bueno, cumpla su penitencia, le dan durísimo en la espalda, chorreando sangre, lo llevan allá a la tumba para que lo vea supuestamente el legado que murió, como a él le echaron la culpa de que asesinó a ese legado, pero él sabe que él no hizo nada de eso, pero mire dónde va el miedo, ¿no? Y él entonces se entrega y le dan 60 días para eliminar a los albigenses. Sigamos. Mientras tanto, los cruzados se habían reunido en un número como nunca antes se había reunido en la cristiandad, según el encantado abad de Citeaux, y es muy posible que no haya exageración en la enumeración de 20.000 jinetes y más de 200.000 de a pie, incluyendo a los aldeanos y campesinos, además de dos contingentes subsidiarios que avanzaron desde el oeste. Los legados estaban facultados para recaudar las sumas que consideraban oportunas de todos los eclesiásticos del reino y para imponer el pago mediante la excomunión. En cuanto a los laicos, sus ingresos estaban igualmente sujetos a ser coaccionados para el pago sin el consentimiento de sus señores. Con toda la riqueza del reino bajo contribución, respaldada por los tesoros inagotables de la salvación, no fue difícil proveer a la variopinta hueste, cuya campaña se abrió bajo la admonición del vicerregente de Dios que agitaba el espíritu. Adelante, pues, valientes soldados de Cristo, id al encuentro de los precursores del anticristo y abatid a los ministros de la vieja serpiente. Si hasta ahora habéis luchado por la gloria transitoria, luchad ahora por la gloria eterna. Habéis luchado por el mundo, luchad ahora por Dios. No os exhortamos a realizar este gran servicio a Dios por ninguna recompensa terrenal, sino por el reino de Cristo, que os prometemos con toda confianza. Ay, Señor, esas palabras. Terrible. Tus palabras serás juzgado. 20.000 jinetes, imagínense tremenda cosa para los albigenses. Y 200.000 de a pie. ¿Mm? Bajo esta inspiración, los cruzados se reunieron en Lyon, cerca del día de San Juan, 24 de junio de 1209, y Raimundo se apresuró desde el escenario de su humillación en Sanguilles para completar su infamia dirigiéndolos contra sus compatriotas, ofreciéndoles a su hijo como rehén en prenda de su buena fe. Fue acogido por ellos en Valencia y bajo el mando supremo del legado Arnaldo Amalric los guió contra su sobrino de la ciudad de Béziers. Los católicos de las ciudades y provincias consagradas, viendo que iban a ser arrollados y su país natal sometido por extraños y probablemente sus nobles nativos destituidos, se pusieron a la defensiva igualmente que los demás. Bueno, aquí pasa algo. Raimundo entonces, totalmente sometido, le ofrece a su propio hijo como rehén en prenda. Imagínense eso. Bueno, el Señor Jesús dijo que el Padre entregaría al Hijo, el Hijo al Padre, ¿no? Y esto se cumplió con Raimundo. Tal fue la desesperación de este hombre. Y luego entonces él los dirige contra el primer pueblo, la primera ciudad que es Béziers. Allá está su propio sobrino, o sea, familia de él, toda la familia de él vive ahí. Ciudad Béziers. El sobrino también se llama Raimundo, Raimundo Rogers de Béziers. ¿Ok? ¿Cuál es la actitud de los católicos? Se pusieron a la defensiva. O sea, católicos
defendiéndose de católicos, ¿sí? Todos a la defensiva, en Béziers. Y entonces ahora van a quedar a merced del tío del que gobierna ahí en Béziers. Miremos dónde queda Béziers. Ok. Béziers queda aquí. Esta es la primera ciudad albigense que van a tocar. Todo es alrededor de Toulouse. Queda cerca de Montpellier. Ok. Es la primera ciudad que van a tomar. Y ellos lo que van a hacer es coger a Béziers, seguir por Carcassona e intentar llegar a Toulouse. Todo esto lo van a limpiar de, bueno, de albigenses, del pueblo de Dios. Van a masacrar ahí a todos. ¿Ok? Ese es Béziers. Entonces están por aquí en este lugarcito. Se van a ir así hacia Toulouse para limpiar todo eso. Tienen 40 días, les dio el Papa. 40 días, imagínense en eso. Cuando ven a Raimundo, pues así entregado, pues sus familiares se pusieron muy mal y toda la gente con la que él trabajaba, cómo cambió de un momento a otro y se entregó así de feo, ¿no? Y también entonces él va a entregar a la ciudad de su sobrino, del otro Raimundo. Bueno, vamos a ver qué pasa en esa toma de esa ciudad. La posición adoptada por Raimundo y la sumisión rechazada del vizconde de Béziers, de hecho, privaron a la iglesia de toda excusa coloreable para seguir actuando. Pero los hombres del norte estaban ansiosos por completar la conquista iniciada 7 siglos antes por Clodoveo, y los hombres del sur, tanto católicos como herejes, fueron prácticamente unánimes en la resistencia a la invasión, a pesar de las muchas promesas dadas por nobles y ciudades al principio. No oímos hablar de disensiones religiosas entre ellos y comparativamente poco de la ayuda prestada a los invasores por los ortodoxos, que podría suponerse que dieron la bienvenida a los cruzados como liberadores de la dominación o la presencia de una fe antagonista odiada. La tolerancia se había convertido en algo habitual y el instinto racial era demasiado fuerte para el sentimiento religioso, presentando casi el único ejemplo de este tipo durante la Edad Media, cuando la nacionalidad aún no se había desarrollado fuera el feudalismo y los intereses religiosos se consideraban universalmente dominantes. Esto explica el hecho notable de que el curso pusilánime de Raimundo fuera desagradable para sus propios súbditos, que le estaban constantemente a la resistencia y que se aferraban a él y a su hijo con una fidelidad que ninguna desgracia o egoísmo podía sacudir hasta que la extinción de la casa de Toulouse les dejó sin líder. Y para decir que la tolerancia se había convertido en algo habitual, o sea, había tolerancia religiosa, por eso era una tierra buena para vivir al sur de Francia. Y era el único ejemplo tal vez de ese tipo en la Edad Media. Allí habían judíos, católicos, albigenses, ¿ok? Y desde luego cuando vieron así entregado a Raimundo, pues todos sus coterráneos, pues les dio muy duro, ¿no? Por esa entrega tan terrible. Y después la casa de Toulouse es exterminada. A ese Raimundo no le va bien con el Papa. No le va bien con el Papa. El Papa no, o sea, no le va bien. Ustedes saben cómo terminan los que se entregan así de feo, ¿no? Como Pilatos, es el mismo patrón de este hombre. Débil de carácter. Eso es pusilánime. Curso pusilánime de Raimundo. Débil de carácter. Como Pilatos. Se lavó las manos, ¿no? Por presión, cedió. Le dio miedo, hermano. ¿Sí? Por eso es que tenemos que estar tan fuertes en Cristo, porque usted puede decir, no, yo sí creo, yo estoy con el Señor, pero cuando llegue esto, mire, ese hombre había hasta protegido a los herejes, pero le pudo el miedo. ¿Ok? Sin Cristo es imposible, hermanos. Bueno, ¿qué pasó entonces en la ciudad de Béziers? Allá está el sobrino de Raimundo, el otro Raimundo. Vamos a ver qué pasó. Raimundo Roger de Béziers, el sobrino de Raimundo de Toulouse, había fortificado y guarnecido su capital, y luego, para gran desánimo de su pueblo, se había retirado a la fortaleza más segura de Carcassona. Reginaldo, obispo de Béziers, estaba con las fuerzas cruzadas y cuando llegaron ante la ciudad, deseando humanamente salvarla de la destrucción, obtuvo del legado la autoridad para ofrecerle una exención total si los herejes de los
de los que tenían una lista eran entregados o expulsados. Nada podría ser más moderado desde el punto de vista de las cruzadas, pero cuando entró en la ciudad y convocó a los principales habitantes, la oferta fue rechazada unánimemente. Miren lo que Católicos pasa. y cátaros estaban demasiado unidos por los lazos de la ciudadanía común como para que uno traicionara al otro. Declararon magnánimamente que aunque fueran abandonados por su señor, preferían defenderse hasta tal extremo que se vieran reducidos a comer a sus propios hijos. Uy. Bueno, aquí pasa algo. Este Raimundo le avisa a los judíos en Béziers, les dice, váyanse. Él le avisa a los judíos para que se vayan y le avisa a los que puede, porque él se va a refugiar en su fortificación. Es lo que hacían los condes y los duques y todo, era refugiarse en sus fortalezas cuando habían guerra. El pueblo se desanimó porque, bueno, en cierta forma los dejó botados, ¿sí? Pero él, pues, estaba haciendo lo que hace un rey, ¿no? Lo que hace de la nobleza, ¿no? No se va a quedar ahí, desde luego. Pero se le abona que le avisó a todo mundo que se fuera. O sea, la situación ya era de vida o muerte. Mientras tanto, el obispo de Béziers, Reginaldo, llega y dice, claro, él dice, no, esto se va a volver una masacre total. Entonces, para intentar salvar a la ciudad de Béziers, habló con el legado del Papa para que hubiese una exención total si los herejes eran entregados o expulsados, que él tenía una lista de herejes. Entonces, él entró a la ciudad, el obispo, y dice, tengo esta propuesta, y convocó a todos los habitantes, hagamos una lista de los herejes y ellos se van y no pasa nada. Y acá viene aquí viene la sorpresa. Acá vienen los dos grupos de Apocalipsis que están acá en el mensaje a la iglesia de Tiatira. Ojo con esto. Un grupo dice acá a los que no tienen esta doctrina. Este es un grupo, acá lo subrayo. ¿Cuál? La de Jezabel. ¿Cuál? La del papado. Jezabel es el papado. Y el otro grupo es el que tolera a Jezabel. ¿Ok? Voy a subrayar acá los dos grupos. Primer grupo, el que tolera a Jezabel. Segundo grupo, los demás que no tienen esa doctrina. ¿Ok? ¿Cuántos no tienen esa doctrina? Los demás que están en Tiatira que no tienen esta doctrina, ya. Acá están los dos grupos. ¿Listo? Es que esta cosa es bien importante, hermanos. Tan importante esta declaración bíblica, hermanos. Ya vamos a terminar aquí con esto. ¿Ok? Dos grupos. Los que toleran a Jezabel y los que no tienen esa doctrina. Nunca se han unido a ella, ni la han tolerado, ni nada. ¿Ok? Porque esos dos grupos son los que se encuentran allí. Mire, los católicos que tenían la oportunidad de salvarse decidieron no traicionar a los cátaros o albigenses, ¿ok? Estaban demasiado unidos por los lazos de la ciudadanía común como para que uno se traicionara al otro. Este es como una bofetada en la cara a Raimundo, al otro Raimundo de Toulouse que estaba mirando esto. Ver cómo los mismos católicos se unieron a los cátaros. Y ellos dijeron, aunque no nos quede otra opción que comernos a nuestros hijos, no nos vamos a abandonar. Esta declaración no quiere decir que ellos se van a comer a sus hijos, no, sino que si los dejaran a tal extremo, sin comida, que les tocara comer a sus hijos, ellos no iban a entregar a los cátaros, ¿sí? O sea, hay que entender la expresión ahí de lo que están ellos diciendo, porque ellos están haciendo evocación de lo que les tocó pasar a los de Jerusalén cuando los destruyeron en el año 70. Entonces, ellos dicen, aunque lleguemos a esos extremos, no vamos a darles a los cátaros. Nosotros vivimos felices con ellos. Ahí están los dos grupos, católicos que han tolerado a Jezabel, ¿sí? Y los cátaros que no tienen esa doctrina. Ahí están los dos, unidos. Unos a morir por los otros. Y estos que han tolerado a Jezabel acá están diciendo
no la toleramos más, aunque nuestra vida esté en juego. Qué cosa tan hermosa, porque aquí este grupo, o sea, este grupo se va a salvar, hermanos. Eso es lo que yo concluyo, ¿sí? Lo que yo concluyo. Y entonces, ¿qué van a hacer? Este obispo de Bézier se asombra de la reacción de sus paisanos católicos, se asombra. ¿Por qué? Porque ellos han estado estudiando con los cátaros, ¿sí? Ellos han estado ahí, los conocen, su testimonio, su pureza, su forma de ser. Contrasta con sus obispos católicos que no hacen nada. Contrasta con el Papa Inocencio III. Y ese contraste es un testimonio para ellos. Y ellos dicen, no, vamos a morir con eso. Si nos toca morir, morimos. Uy, hermanos, impresionante. Sigamos. Esta inesperada respuesta provocó tal ira en el legado que juró destruir el lugar con fuego y espada, sin perdonar edad ni sexo, y sin dejar piedra sobre piedra. Mientras los jefes del ejército debatían sobre el siguiente paso, de repente los seguidores del campamento, una gente vil y desarmada, según informaron los legados, inspirados por Dios, se abalanzaron sobre las murallas y las tomaron, sin órdenes de los líderes y sin que ellos lo supieran. El ejército les siguió y el juramento del legado se cumplió con una masacre casi sin parangón en la historia europea. Desde la infancia en armas hasta la edad tan valiente, no se le perdonó a ninguno 7.000. No se perdonó a ninguno. 7.000, se dice, fueron masacrados en la iglesia de María Magdalena, a la que habían huido en busca de asilo. Y el número total de asesinados es establecido por los legados en casi 20.000, lo que es más probable que los 60.000 o 100.000 reportados por cronistas menos confiables. Un ferviente contemporáneo cisterciense nos informa que cuando se le preguntó a Arnoldo si había que salvar a los católicos, temió que los herejes escaparan fingiendo ortodoxia y respondió ferozmente: matadlos a todos porque Dios conoce a los suyos. En la loca carnicería y el saqueo, la ciudad fue incendiada y el sol de aquel horrible día de julio se cerró sobre una masa de ruinas humeantes y cadáveres ennegrecidos. Miren esto tan curioso. Los jefes del campamento debatían el siguiente paso. O sea, ellos no querían tampoco ir allá a masacrar. Esa gente estaba sin armas, hermanos. Estaba niños, ancianos, mujeres, hombres sin armas ahí. Acuérdese que todo respaldo, digamos, el brazo secular se les quitó, pero ahí estaba el Señor de todos modos. Ellos no van a morir en vano. Todo esto es controlado por el Señor Jesús. Y no tienen miedo. Tiene una tropa al frente que los va a acabar, ¿sí? Y los mismos católicos no tienen miedo, dicen, vamos a morir con los cátaros. Nosotros no vamos a traicionarlos. Los católicos de a pie que estaban ahí, ¿no? Quiero decir. Entonces, sale, dice acá, una gente vil y desarmada. Dice esto, ¿no? Quién sabe si ya la tenían preparada antes. Los mismos legados. Se abalanzaron sin orden de los líderes y sin que ellos lo supieran. Quién sabe si los legados ya tenían listo eso, porque los reyes no tenían ese tanto interés de llegar a acabar, ellos querían llegar a amenazar, porque ellos sabían que ahí también había católicos, o sea, de los suyos, ¿no? Fieles, católicos, sinceros. Entonces ellos no querían llegar a matar a toda esa gente así, pero salido de esa turba, esa gente, ese grupo se abalanzó como locos, sin que los otros lo supieran, y el ejército le siguió, y claro, eso enciende digamos, la violencia, qué está pasando, empiezan a correr gente, empiezan a gritar, entonces, claro, el mismo miedo, desespero, ellos son guerreros, ellos van para adelante y empiezan a matar y a matar y a matar. Dice acá que 7.000 que se refugiaron en la iglesia de María Magdalena fueron masacrados y el total se dice que fue 20.000, otros cronistas dicen 60.000, otros 100.000, bueno, mucha gente. Y este tipo Arnoldo, que era el legado, el que le dio ira, ¿sí? Dice, le preguntaron, pero salvemos a los católicos. Y él temió que los herejes hiciesen pasar por católicos. Y está la famosa frase de él, matarlos a todos porque Dios conoce a los suyos. Pues todos eran pueblo de Dios. Lo que él no sabía. Y su frase no fue al azar.
Dios conoce a los suyos y los que murieron eran de los suyos, eran de Dios. ¿Ok? La ciudad fue incendiada, mejor dicho. Y bueno, cuadros que se han hecho de esa matanza de los albigenses es increíble. Creo que hay hasta una película de eso, porque esto fue una cosa tan horrible. Y llegaron de casa en casa masacrando a todas las familias cátaras, valdenses y católicas fieles. Ahí están los dos grupos. Ok, ahí están los dos grupos. Bueno, hermanos. Terminemos aquí con esta pequeña frase del conflicto de los siglos. Bueno, ellos escapan, algunos cátaros escapan, logran escaparse, judíos logran escaparse, católicos fieles logran escaparse, ¿sí? Y se logran escapar allí por unas cavernas que habían, unos lugares que nadie conocía. Y yo digo que fueron los ángeles que también tenían preparado ese lugar para que pues no exterminaran al pueblo del Señor. Murieron los que tenían que morir según la omnisapiencia del Señor. Y se salvaron los que tenían que salvarse según la omnisapiencia del Señor. Al conde de esa ciudad, Béziers, al sobrino que se fue a su fortaleza, le cayeron allá y lo tomaron preso. Ahí está un cuadro. Lo tomaron preso a él y a sus caballeros. Y bueno, él terminó preso. Yo digo que acá no hubo justicia. Y el otro, el tío de él, terminó pues mal y volvió a ser excomulgado. ¿Por qué? Porque no pudo durante 60 días exterminar a todos los herejes. Pues eran miles de miles que habían ahí, a todo un país de albigenses que había ahí. No los podía eliminar en 60 días. Y la hermana White dice, muchos valdenses y albigenses expulsados de sus hogares por la persecución salieron de Francia e Italia y fueron a establecerse en Bohemia. Aunque no se atrevían a enseñar abiertamente, trabajaron celosamente en secreto y así se mantuvo la fe de siglo en siglo. ¿A dónde se fueron? Bohemia. Que allá es un escenario maravilloso, impresionante, donde va a surgir dos reformadores también, que están en el conflicto de los siglos, que se le dedica un capítulo entero, porque esta historia es fascinante e impresionante. Bohemia, al oriente de Alemania. Alemania siempre fue el lugar como de refugio de los reformadores, sí, es bastante interesante esto de Alemania. ¿Tienes algún comentario final, hermana Paola? Sí, sería bueno para estudiar qué reformadores que nombraras, qué reformadores son los que... A ver, Bohemia. Está, ya les digo, es que no me acuerdo. Juan Haas. Claro, Juan Haas. Y Jerónimo. Juan Haas y Jerónimo. La historia de Bohemia es, hermanos, sencillamente fascinante. Es el capítulo 6 del deseado de del conflicto de los siglos. Capítulo 6 del conflicto de los siglos. Porque allá se va a trasladar, digámoslo así, la persecución y van a salir dos héroes allí de Bohemia, ¿ok? Y lo que sucede allí, suceden milagros, ¿no? Eso es una historia muy buena, que eso después vamos a revisarla, desde luego. Pero desde luego usted puede mirarla. El capítulo 6, los invitamos a leer esa historia tan tremenda. Ya llegaremos allá, pero aquí estamos mirando cómo los albigenses fueron sacados por estas persecuciones, pero la gran mayoría se fueron a Bohemia. Acá esos 20,000 que masacraron, no fue la mayoría, fue apenas un puñado. No fue la mayoría, fue apenas un puñado. Porque todas estas regiones, si usted se pone a pensar, mire, si usted suma todas estas regiones, es un país es como el de grande de España. Claro, o sea, estas regiones dominadas, digámoslo así, por valdenses, albigenses, cátaros, todo el pueblo del Señor era como un país completo que el Papa había perdido. Entonces, había ya mucha gente. Yo creo que llega al orden de los millones, contando católicos, cátaros, albigenses, valdenses.
contando judíos también, llega a millones. Yo creo que eso llega a millones. Eso no, el Papa no sabía ni cuánto era la magnitud de eso. Entonces, por algo la palabra en Apocalipsis dice que hay una gran multitud de todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos, porque eso va a salir mucha gente. Y acá, bueno, estos 20,000 mártires, el Señor los despertará con su poderosa palabra en el día de la resurrección. Bien, vamos a orar para finalizar, hermanos. Gracias por su paciencia. Oremos. Padre eterno, Padre celestial, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, gracias por tu infinita bondad, por sus esfuerzos, por mostrarnos, Señor, la verdadera historia. Y mucho gozo sentimos, Señor, de ver tu mano en toda esta historia, Señor, en la historia de tu creación. Como, Señor, vas dirigiendo un pueblo, como tu verdad, Señor, alumbra las vidas de muchos. Y como Jesús nunca acaba. Y aunque el enemigo trabaja, Señor Santo, tú tienes más poder y tú estás mucho más adelantado, Señor Santo. El enemigo nunca va a poder acabar con tu pueblo, Señor. Y mucho menos con la verdad. Y te damos muchas gracias, Señor, por conocerla, por ver tu mano. Y, Señor Santo, te pedimos que puedas seguir dándonos sabiduría, puedas seguir enseñándonos y podamos, Jesús, contigo tener victoria. Así como, Señor, todos estos pueblos tú no tuvieron miedo, Señor, incluso de la muerte, con tal de proclamar tu verdad, Señor, que nosotros lleguemos a estar así, Señor Santo, a depender enteramente de ti y tener plena confianza, Señor, no importando lo que nos pase. Gracias, Señor mío. Te pido por cada una de las personas, Señor, que están aquí, los que van a ver también, por sus familias, por sus vidas, Señor, y que tú seas con ellas. Gracias, Señor, por este Shabbat. Te pedimos que en esta nueva semana, Señor, que comienza, tú puedas estar con nosotros día a día, nosotros apegados a ti, Señor. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.